Hola, muy buenos días chicos. Pues nada, vamos a comenzar la segunda clase, que como ya os adelanté el primer día, iba a tratar sobre el punto número 2, que era el relacionado con la arquitectura. Y, y nada, ya lo empezamos a ver en la clase anterior porque os comenté que quizás era el punto más extenso y más largo y tampoco quería que la clase de hoy fuese demasiado densa, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar dando un repaso a lo que ya comenté en la clase anterior sobre las características generales de la arquitectura y la estructura de la ciudad romana, ¿vale? Vamos a refrescar un poco para que también se os vaya quedando los conocimientos a vosotros. Vamos a empezar hablando de, bueno, la importancia del arte de la arquitectura, que era quizás el arte más importante porque era el que mejor mostraba el sentimiento romano. Además, porque era considerado como el mayor instrumento de romanización del imperio. También hablamos de que los edificios, la arquitectura en sí, era un símbolo de Estado. Los romanos construían sus edificios para mostrar su poder, su hegemonía e incluso para conmemorar sus victorias. De ahí a que muchas veces construyesen arcos y columnas simplemente con esa función, ¿vale? Y aparte de eso también vimos y hablamos sobre cómo la mentalidad práctica que tenían los romanos también se veía reflejado en la arquitectura. Y esto lo explicamos en que era que los romanos daban mayor importancia a que una cosa fuese útil y, y, y fuese práctica a que fuese pues una cosa bonita. Pues lo mismo pasaba con sus edificios, que principalmente eran válidos, útiles, prácticos, y luego ya se le daba importancia a si eran bonitos o si no. Y bueno, en definitiva, acabamos hablando de que los romanos eran muy buenos constructores y esto lo defendimos prácticamente porque muchos de sus edificios habían llegado hasta nuestros días, cosa que resulta bastante difícil y complicado. Y el éxito de que hayan llegado hasta nuestros días, en parte, era porque usaban dos materiales nuevos y muy resistentes, que eran el cemento y el hormigón. Y que también os comenté que debíais de conocer porque son materiales que hoy en día se siguen utilizando en la construcción, ¿vale? Bueno, en cuanto a las características generales, creo que es todo, si mal no recuerdo. Así que vamos a recordar brevemente la estructura de la ciudad romana. En primer lugar, recordamos que las ciudades eran los núcleos más importantes del imperio y que Roma era la capital del imperio y por tanto la ciudad más importante. Sin embargo, explicamos que no la habíamos tomado como ejemplo para conocer la estructura de las ciudades romanas porque la ciudad de Roma era una ciudad muy antigua, se había ido formando poco a poco de una forma muy orgánica, añadiendo barrios a medida que había nuevos emperadores, se construían nuevos foros, por lo que su plano era un plano bastante irregular que nada tenía que ver con el modelo típico de ciudad romana, que sí tenía que ver con las colonias, ¿vale? Que eran las nuevas ciudades que los romanos construían a medida que iban conquistando territorios, ¿vale? Vimos, ¿vale? Y bueno, y expliqué que en los apuntes había puesto una imagen y un ejemplo de la ciudad de Mérida, por aquel entonces Augusta Emérita, que era la capital de la provincia romana en la península ibérica que se llamaba Lusitania. Y, y bueno, os pedí que vieseis los apuntes y los leyeseis, no sé si lo habréis hecho, espero que sí. Para los que no, pues os lo vuelvo a repetir, es muy importante que lo leáis porque si no, no vais a poder seguir muy bien las clases y de verdad es que es importante, sobre todo porque al ver las imágenes la mayoría de las cosas las vais a poder comprender muchísimo mejor, ¿vale? Y nada, simplemente teníamos que saber de forma general que las ciudades se organizaban en torno a dos vías principales, que eran el Cardo Maximus, que tenía una orientación norte-sur, y el Decumanus Maximus, que tenía una orientación este-oeste. Y donde estas dos vías se juntaban, se cruzaban, era donde tenía lugar el foro, que era pues el centro de la ciudad, donde se desarrollaba la vida pública y donde estaban los edificios públicos más importantes.
Para que os hagáis una idea, pues a día de hoy pues el foro sería como las plazas, ¿vale? Como ahora mismo la plaza de Cáceres, donde se encuentra el ayuntamiento y tal, pues sería una cosa así, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y bueno, las ciudades obedecían lo que se puede llamar un plano rectangular, ¿vale? Bueno, pues una vez acabado ya el repaso, vamos a empezar a hablar sobre la vivienda romana, ¿vale? Y los tipos de casa en las que vivían los romanos. Bueno, tenemos que tener claro que existían tres tipos de vivienda diferentes, tres tipos de casas. Dos de ellas estaban vinculadas a la ciudad, ¿vale? Es decir, las encontrábamos en ambientes urbanos, y sin embargo otra queda relacionada al mundo rural, ¿vale? A los pueblos, por así decirlo. Vamos a empezar con las casas que encontrábamos en la ciudad. En primer lugar estaría la ínsula, que eran edificios, ¿vale? De varios pisos, donde vivían aquellas personas que no tenían tantos recursos, ¿vale? Que no se podían permitir tener una vivienda propia y única. Así pues encontrábamos diferentes familias en este tipo de casas. Como ya he dicho, tiene varios pisos. Los pisos de abajo eran los mejores acondicionados y en la mayoría de ocasiones eran tiendas, tabernas, que ya recibían el nombre de tabernas, y bueno, eran los más acondicionados y los más valorados. Sin embargo, a medida que se ascendía en los pisos, pues las condiciones empeoraban. Había menos higiene, menos luz. Es un poco extraño, por así decirlo, y curioso, porque hoy en día pasa todo lo contrario. Si os ponéis a pensar un poco en los bloques de pisos, que bueno, alguno de vosotros puede vivir en uno, en las ciudades es lo que más abunda, y los pisos más altos suelen ser los más valorados, porque suelen ser los que tienen terrazas más grandes, más luz, y sin embargo los primeros pues suelen ser los que menos luminosidad tienen durante todo el día. Pues bien, en la antigua Roma era todo lo contrario, ¿vale? Eran estos primeros pisos los que más acondicionados estaban. Y bueno, creo que de la ínsula poco más tenemos que saber. Eran sitios de alquiler, ¿vale? Donde, bueno, pues eso, vivían pequeños artesanos, pequeños trabajadores en general, algún viajero que tenía que ir a la ciudad por algo y arrendaba pues una habitación durante algunos días, y nada, las condiciones no eran muy buenas, ¿vale? Todo lo contrario era en las casas típicas de la ciudad romana, donde vivían aquellas personas con mayores recursos, ¿vale? O sea, los patricios. Y estas casas se llamaban domus. Se caracterizaban por tener una serie de partes que bueno, pues que las definen. En primer lugar era el pasillo de acceso o vestíbulo, que daba lugar a un pequeño patio que recibía el nombre de atrio, y era donde tenía lugar la vida pública, era donde el señor recibía las visitas y todo. Esto fue evolucionando, y a medida que avanzaban los años, esta vida pública incluso llegó a trasladar a otro patio más grande, que era el peristilo, que era un patio porticado, ¿vale? Para que os hagáis una idea, bueno, pues era un patio con un pórtico que protegía de la lluvia, rodeado de columnas, y en el centro solía haber un gran impluvium, que el impluvium era como una pileta, un estanque que recogía el agua de la lluvia, ¿vale? Y a este gran patio, que llamamos peristilo, pues es donde daban todas las habitaciones, también llamadas cubículas, que eran como los dormitorios y demás partes de la casa. Esto en los apuntes no queda del todo claro, porque si mal no recuerdo, lo veo aquí, da a entender que las habitaciones salen del atrio. Y bueno, en un primer momento sí que las habitaciones nacen de este atrio, del patio principal y más pequeño, pero a medida que avanzan los años y las domus se van haciendo más grandes, más lujosas, más sofisticadas, pues las habitaciones suelen partir del peristilo, ¿vale?
y pues este patio servía pues eso para darle luminosidad a las habitaciones y para que haya ventilación en la casa y todo. ¿Qué partes de la casa podemos hablar más? Pues bueno, como ya he dicho, bueno, estaban los dormitorios, cubícula, y, y también estaba el triclinium, que era el comedor, ¿vale? Allí es donde tenían lugar pues las fiestas que organizaba el señor. Los romanos comían recostados sobre unos lechos, y otras partes de la casa podía ser pues bueno, la cocina, las bodegas y el tablinium, que era el despacho del señor. Bueno, acabando con la domus, os especifico que os dejo en los apuntes un recurso online, que también lo tengo por aquí, y donde podéis ver una visita virtual de la Domus de Salvius, que está en la actual Cartagena, lo que era la antigua Cartago Nova. Y bueno, es muy interesante porque os muestra todas las partes de la casa, va haciendo como un recorrido, es una reconstrucción virtual de cómo sería esa casa en época romana, y creo que para entender lo que estoy explicando viene muy bien, porque es mucho más fácil. Con que os veáis el vídeo una vez lo vais a comprender todo lo que yo intento explicar por aquí, porque bueno, viendo fotos, imágenes y el vídeo es mucho más eficaz. Así que bueno, acabamos con las casas que los romanos tenían en las ciudades, y vamos a pasar al modelo de casa que encontrábamos en el ámbito rural, ¿vale? Y estas eran las villas, ¿vale? Que era pues cuando ya vimos la agricultura, hablamos de estas casas rurales que eran el núcleo de las grandes propiedades de tierra del señor, y bueno, pues eran como una domus, pero más grandes, solían tener pues más habitaciones, más partes, como podían ser los establos, las grandes bodegas y almacenes, las casas de los trabajadores, como los campesinos o donde vivían los esclavos, eran más grandes. Eran para que me podáis entender mejor, la casa de campo de los señores adinerados de las ciudades, ¿vale? Era donde iban a descansar, a retirarse por un tiempo, y solía tener pues las mismas partes que ya he hablado que tenía la domus, ¿vale? El vestíbulo, el atrio, el peristilo, las habitaciones, dormitorios, cubícula, el triclinium, tablinium. No cambiaba nada, solo que añadía nuevos espacios. Y bueno, pues esto sería todo en cuanto a las viviendas, ¿vale? En cuanto a las casas donde vivían los romanos. Bueno, pues ahora es el turno de que empecemos a hablar de cada uno de los tipos de edificios que podíamos encontrar en las ciudades romanas, ¿vale? Vamos a empezar por los edificios religiosos, es decir, el templo. El templo era el lugar donde los romanos practicaban el culto a sus dioses. Bueno, tenemos que recordar que los romanos, al igual que los griegos, eran politeístas, comparten el panteón, los dioses, simplemente que cambian de nombre. Por ejemplo, el Zeus griego en Roma es Júpiter, el Venus es Afrodita, Atenea es Minerva y Hera es Juno. En todas las ciudades, o en la mayoría de ciudades, se construía un templo en honor a la tríada capitolina, que la tríada capitolina la formaban 3 dioses que eran los más importantes, que eran Júpiter, Juno y Minerva. Y estos templos recibían el nombre de Capitolio, ¿vale? En cuanto a la arquitectura de los templos, tenían influencia etrusca y griega. Sin embargo, los templos romanos se diferencian de los griegos en 3 características. Estas características las podéis ver también muy bien en la página 273 de vuestro libro, que hay un dibujo y hay una actividad y se explica muy bien, ¿vale? Por si lo queréis ver y así lo comprenderéis mejor. Pero básicamente esas diferencias era que el frontón de los templos romanos no estaba decorado, mientras que el de los griegos sí.
Los templos romanos estaban construidos sobre una base, un podio, al que se accedía simplemente por unas escalinatas que precedían al pórtico. Y la otra diferencia eh, era que las columnas estaban adosadas al muro, ¿vale? Sin embargo, las demás características que utilizaban los romanos de los templos sí que seguían el modelo griego, como podía ser la preferencia por la planta rectangular y circular. Así que, pues si queréis, os vendría bien mirar esa actividad de la página 273 de vuestro libro para ver mejor en la imagen las tres diferencias, ¿vale? Que diferencian los templos romanos de los griegos. Y bueno, ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos de los templos. En los apuntes os pongo como 2 o 3 ejemplos de los más importantes. Quizás el templo más típico que representa todas las características del modelo del templo romano es el de la Maison Carrée en Nimes, Francia, que os dejo una imagen. También destaca el templo de la Fortuna Viril en Roma. Y sin duda no podemos no mencionar al templo quizás más conocido, que es el Panteón de Agripa, y que destaca por su enorme cúpula de unos 43 metros de diámetro y que la verdad es que es impresionante. Y está datado en el siglo II después de Cristo. Y os invito a que veáis las fotos de los apuntes y a que utilicéis el recurso online que os dejo, que quizás este sea el recurso más divertido. Es una aplicación, una página web que lo que hace es que pone en diferentes puntos del mundo una cámara web y te permite que tú te metas en el link y veas exactamente lo que está ocurriendo en directo en ese lugar. Así que os dejo el enlace al Panteón de Agripa para que lo veáis bien, y para aquellos curiosos que quieran saber qué está pasando, pues lo pueden clicar. No creo que haya mucha gente porque en Italia también están de cuarentena como prácticamente en todo el mundo, pero no sé, es curioso para aquellos que lo queráis ver, y aparte ya veis las enormes proporciones del templo. Bueno, una vez acabado con los templos, vamos a dar paso a los edificios económicos y políticos, ¿vale? Vamos a hablar de la basílica, que era un edificio donde tenían lugar las transacciones económicas y los litigios. Y bueno, simplemente tenéis que saber que era un edificio que tenía 3 naves, y la del medio, ¿vale? Era la principal, era más alta. Y en ella se abrían unas ventanas, unos vanos, que así pues lo que conseguían era poder dar luminosidad al interior del edificio. Tan solo eso. Y la curia, más de lo mismo. Tenéis que saber que bueno, eran unos edificios, planta cuadrangular, rectangular y normalmente, y era donde se reunía el Senado. Así que bueno, podéis buscar algunas imágenes. No son edificios quizás tan llamativos como ahora vamos a ver, pero bueno, podéis buscar. Destacaba la Basílica de Magencio en Roma, ¿vale? Por si queréis buscar estos ejemplos. Bueno, y ahora es el turno de que hablemos de los edificios destinados al ocio, que sin duda era una actividad muy importante en el mundo romano. Vamos a empezar con el teatro, que era un edificio destinado a las representaciones teatrales de bueno, comedias, tragedias, y sigue el modelo griego, solo que se diferencia en que los teatros romanos se solían construir desde cero, ¿vale? Es nuevo. Sin embargo, los griegos, como recordaréis, se construían utilizando una ladera de una montaña, una colina, para así construir las gradas y también favorecer a la acústica. Pues bien, esto los romanos no lo hacían. Aunque hay algunos teatros romanos que son la excepción, que siguen el modelo griego, por lo general no, ¿vale? Estos eran construidos totalmente desde cero. Y es la característica principal que tenéis que recordar para diferenciar los teatros romanos de los griegos. Bueno, os dejo en los apuntes una imagen con las diferentes partes. Destacar la escena, que era donde los actores representaban la obra, la orquesta, que era una parte del teatro destinado al coro, y luego estaban las gradas, que se llamaban cavea y que se dividían en 3 partes: la summa cavea, la media cavea y la imma cavea. Y alrededor del teatro solía haber también una serie de estancias destinadas al ocio, como pueden ser jardines y
patios porticados, ¿vale? Os dejo como ejemplo el Teatro Romano de Mérida porque es el que más cerca nos cae a todos, quizás lo hayáis visto la gran mayoría. Aparte, a mí me parece que es de los más bonitos y bueno, es conocido también mundialmente. Os dejo en un recurso online que por favor, este sí que os tenéis que meter porque, porque merece la pena. Es una visita en 3D, ¿vale? Movéis vosotros con el ratón hacia donde queréis ir y podéis ver todas las partes del teatro. Sobre todo para aquellas personas que no tienen la posibilidad de verlo. Si es así, pues por favor utilizarlo, que no se tarda nada y que es muy entretenido, ¿vale? Y así lo vais a comprender a la perfección. Bueno, daríamos paso al siguiente edificio de ocio, que sería el anfiteatro. El anfiteatro es muy característico del mundo romano, porque no se encuentran precedentes en otras culturas. Es un edificio romano al 100%. En él tenía lugar la lucha de gladiadores y también la lucha de gladiadores contra fieras o en sí lucha de fieras, de animales exóticos y salvajes que traían. Al igual que el teatro, consta de unas gradas. Este tiene, en vez de planta semicircular como tenía el teatro, este tiene una planta elíptica, ¿vale? Más redondita. En la imagen lo podéis ver mejor y también veis sus partes. Y cabe destacar la arena, que era donde tenía lugar la lucha, y la fosa bestiaria, que era donde se guardaban los animales y a los gladiadores antes de salir, ¿vale? El más conocido era el Coliseo, ¿vale? El anfiteatro Flavio, que se encuentra en Roma y que todo lo habéis visto en cualquier postal turística de Roma o cualquier anuncio, ¿vale? Por último tendríamos que hablar del circo, que completa esta trilogía de edificios de ocio. Los apuntes os pongo que es un edificio con una planta rectangular, sin embargo más que rectangular es alargada, ¿vale? Me podéis decir alargada, oval, ya que en dos extremos acaba de forma semicircular. En él tenían lugar las carreras de carros, ¿vale? De los cuadrigas y destaca, bueno, pues la arena y el muro que se encuentra en el centro de ella, que se llama Espina y estaba decorado con obeliscos y otros monumentos conmemorativos y bueno, era alrededor de la espina sobre lo que giraban los carros, ¿vale? Y destaca el Circo Máximo de Roma. Todo esto podéis trastear un poco más e investigar si os parece interesante ver imágenes y demás, ¿vale? Antes de acabar con los edificios de ocio, vamos a mencionar las termas, porque las termas es un edificio considerado para la salud y el cuidado de los romanos, pues no deja de ser un lugar de reunión donde los romanos también iban a hablar, a reunirse, y queda un poco entre estas dos partes. Las termas eran unos balnearios, unos baños, y tenían diferentes estancias, desde los vestuarios donde se cambiaban, a la zona de baños, que podían ser baños calientes, llamados caldarium, baños más templados llamados tepidarium y baños fríos llamados frigidarium. Además tenía otras instalaciones como eran zonas para hacer ejercicio, que eran llamadas palestras, y bueno, es lo que todos conoceríamos como un gimnasio, que solían estar al aire libre. No todo el mundo iba a este tipo de edificios de ocio. Iban la élite y la gente que más poder y más dinero tenía, obviamente. Aquí no iba ningún campesino, ningún pequeño trabajador, no. Aquí iba gente con un importante nivel social. Y bueno, vamos a dar paso a hablar sobre los monumentos que podían ser funerarios o conmemorativos. Los funerarios, bueno, pues tienen que ver con la muerte y los enterramientos, que se distinguen muchísimo los enterramientos de la gente más modesta, más pobre, que eran enterrados en nichos comunes, mientras que las grandes familias tenían unos mausoleos muy monumentales, ayudados por estos grandes monumentos conmemorativos de los difuntos. Y solían ponerse en la entrada de las ciudades, ¿vale? Lo mismo sucede con los monumentos conmemorativos, que también se ponían en la entrada de las ciudades y también en el foro.
y destacan las columnas y los arcos. Esto ya lo hablamos cuando hablamos de que los romanos utilizaban la arquitectura para mostrar su poder y su hegemonía y conmemorar victoria. Pues bien, se trata de esto, ¿vale? Se trata de construir columnas para conmemorar una victoria, tal es la columna de Trajano, o arcos, como es el caso del arco de Constantino. Para que veáis un ejemplo más cercano y más próximo, es el arco de Caparra, que lo encontramos aquí cerquita. Y también os dejo en los apuntes una foto, ¿vale? Bueno, chicos, y ya para ir acabando, que sé que este tema de la arquitectura es bastante denso, simplemente vamos a acabar diciendo que aparte de que los romanos eran buenos constructores, también hay que destacar que eran muy buenos ingenieros. Y esto lo vemos en la construcción de las obras de ingeniería, ¿vale? Simplemente, pues, resaltar que construían presas para controlar así el abastecimiento de agua, como la presa de Proserpina en Mérida, la de Cornalvo también. Construyen acueductos, como el acueducto de los Milagros en Mérida. Y también el acueducto, bueno, más famoso y que conoceréis todos, que más de alguno lo habréis visto, que es el acueducto de Segovia, ¿vale? Os dejo también foto para que podáis ubicarlo mejor. También, por último, hacemos referencia a las calzadas, que ya las vimos cuando explicamos el comercio y los aspectos que fueron importantes en su éxito. Pues bien, fueron la construcción de esta red de calzadas que unían Roma con todas las partes del imperio. Y bueno, podemos poner como ejemplo la Vía de la Plata, que pasa por Extremadura, y la construcción de puentes, que os he puesto los apuntes también, si no recuerdo mal, el puente romano de Alcántara. Hay muchos más, muchísimos más ejemplos. Os he intentado poner ejemplos aquí cerca de la zona para que, bueno, porque a lo mejor alguien lo ha podido ver o le suena más. Pero bueno, lo mismo con Roma, hay miles de ejemplos y con todo por donde se extendió todo el imperio romano. Y nada, simplemente lo último, acá, o sea, hablaros del último recurso online que os dejo antes de acabar. Es un vídeo, no dura tampoco mucho, simplemente es un antes y un después de cómo era Roma. Para los curiosos podéis ver cómo era la curia en época del mundo romano y cómo está ahora. Lo mismo pasa con todos los demás edificios y os podéis hacer una idea del paso del tiempo, cómo era la ciudad. No deja de ser una reconstrucción virtual y bueno, no se hace muy pesado, así que quien se atreva y quien quiera también lo puede usar e investigar un poco más. Así que nada, hasta aquí la clase de hoy. Espero que no haya sido demasiado densa y nada, recordar, por favor, echar un vistazo a los apuntes y nada, nos vemos el lunes con la última clase, ¿vale? De escultura, pintura y mosaico. Un saludo y que paséis buen fin de semana.